La herencia del abuelo. Hace poco que murió mi abuelo. Sonaría muy hipócrita si dijera que lo extraño. Los recuerdos que mantengo sobre él, sobre todo los de mi infancia, son oscuros. Lo recuerdo como a un hombre que siempre estaba en su sillón, un ser intolerante con los niños. Recuerdo que siempre que íbamos de visita con mi mamá, terminaba por encerrarnos en el patio. Esto solo para que no le hiciéramos ruido mientras él miraba su televisión. Ya podrán imaginarse el nulo cariño que le teníamos. Sin embargo, ahora que murió, me ha dejado algo de herencia en su casa. Según lo estipulado por el notario, ha dejado a mi nombre toda su herramienta. A mis hermanos también les dejó muchas de sus pertenencias, así que acordamos ayudarnos entre todos para poder sacar nuestra herencia de su casa. Mis hermanos y yo recordábamos vagamente que en su casa nos llegaron a ocurrir cosas aterradoras y sin explicación. El día que nos vimos para recoger las cosas de la casa de mi abuelo, intentábamos recordar qué fue aquello que vimos de niños que logró causarnos un fuerte temor a esa casa, sobre todo a su enorme patio. Recuerdo que durante nuestra adolescencia tuvimos muchos problemas con mamá, pues desde entonces nos negábamos a visitar al viejo. Precisamente hablaba de ello con mis hermanos. Se suponía que realmente nadie vio al abuelo en su vejez, solo mi hermana menor, quien decía que el viejo tenía muy buena salud pese a su vida sedentaria. Según nos contó mi mamá a los tres, mi abuelo murió de un paro cardíaco, cosa que era muy posible, pues según ella, el rostro de mi abuelo mantenía una expresión de pánico y sus manos quedaron tiesas en dirección a su pecho. Ni siquiera los trabajadores de la funeraria fueron capaces de maquillar esa horrible expresión. Yo no lograría dar fe acerca de su expresión facial, pues no asistí al funeral, aunque a diferencia de mi hermana, sí creo que la causa de su muerte pudo tratarse de un infarto, pues no era muy activo que digamos y fumaba mucho. Tardamos toda la mañana en ordenar las cosas que nos llevaríamos y el resto del día en moverlas. Acordamos en ir por secciones de la casa. Para el mediodía, solo llegamos a la mitad del trabajo. Me temía que llegaría la noche y aún no terminaríamos de vaciar la casa. La verdad es que no deseaba cruzar el patio de noche, aun cuando estuviéramos los tres juntos, pero aún así, prefería hacerlo todo en un solo día, en lugar de tener que regresar a esta casa. Para la tarde paramos, fui a conseguir algo para comer y algunas cervezas. Cuando llegué, encontré a mis hermanos en la calle preparándose para irse. Ambos me dijeron que volveríamos otro día por la herramienta, que era lo último que faltaba por sacar. Sentí mucho coraje, comencé a reclamarles, pero ellos se aferraron a que volveríamos otro día. Yo les dije que no pensaba volver a esa casa, no de nuevo. Les pregunté si se iban por miedo a que algo se nos apareciera, y ellos me contestaron que no, que simplemente ya estaban cansados y que no tenía caso seguir. Yo les respondí, claro, como ustedes ya sacaron sus cosas. El coraje me invadió, entré a la casa azotando la puerta a mis espaldas. La casa de mi abuelo quedó casi completamente vacía. Solo una mesita de té a media sala con las cervezas y restos de comida que me sobraron. Aún no oscurecía completamente. Pensé que si me concentraba, no tardaría más de un par de horas en sacar todas las herramientas del taller. Ya sería cuestión de ingeniármelas y todo cabría en un diablito. Tomé una de las cervezas de la mesa y la bebí en 2 tragos. Afuera ya comenzaba a oscurecer. Encendí las luces de la sala y la de un pasillo muy largo que recorre la primera parte de la casa. Tomé el diablito y me puse en camino al patio. Las puertas bailaban golpeadas por el aire, provocando un sonido hueco. No quise sugestionar mi mente, por lo que intenté mantener alejados los malos recuerdos, pero por alguna extraña razón, entre más me acercaba al patio, los recuerdos se apoderaban de mí. De una forma tan fuerte y clara que era casi como si pudiera oler y ver los recuerdos. Recuerdo que en una de las habitaciones, durante un tiempo, vivió una hijastra de mi abuelo.
Era una niña mimada por su mamá, la cual mi abuelo terminó por maltratar muchísimo, y lo peor de todo era que la madre de la niña estaba de acuerdo con mi abuelo. Yo estaba fuera de esa habitación apoyando mis brazos sobre el diablito. Recordaba el perfume de ese lugar, al igual que recordaba a mi hermana jugando con esa niña. Jugaban a vestirse de princesas, solían mirarse en un enorme espejo de cuerpo completo. Recuerdo que gritaron aterradas, lo que ocasionó que mi madre corriera al cuarto. Yo fui detrás de ella y vi cómo mi madre arrojó una cobija para cubrir el espejo. Por unos segundos logré ver como una silueta dentro, aunque no recuerdo bien la forma. Esa habitación ya se encontraba vacía. Recuerdo que mi madre tiró el espejo ese mismo día, acción que le costó un regaño por parte de mi abuelo. Ahora solo había un vacío enorme. Salí de la habitación sin evitar sentir un ligero escalofrío. Seguí caminando pasillo afuera. Recordaba a la ex esposa de mi abuelo que se llamaba Isa y a su hija que se llamaba Zoe. Zoe era una de esas niñas mega empalagosas. Hoy en día sé que ella era así porque necesitaba afecto y atención que su madre y mi abuelo le negaban. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear y el viento seguía azotando las puertas. Al parecer pronto llovería. Atravesé el baño y otro recuerdo vino a mi mente. Recuerdo estar dentro de uno de los baños de la casa que se encuentra más cercano al patio. Miraba en dirección a unas celosías que ventilaban el baño justo en dirección al patio. Cuando eres niño, te entretienes con cualquier cosa, y a mí me gustaba escuchar el sonido que ocasionaba el viento al entrar por allí. En una ocasión, me encontraba dentro del baño con la puerta abierta, cuando de pronto vi unos ojos asomándose por las rendijas. Estos eran de color amarillo, no eran ojos humanos. Sentí mucho miedo, por lo que salí corriendo al pasillo gritando. Me dijo que si seguía haciendo escándalo, me iba a llevar el chango en los árboles. Las palabras de mi abuelo me causaron más miedo aún, así que me quedé todo el día en la sala, evitando a toda costa salir al patio. Ese maldito patio. En ese momento lo recordé. Ese era el nido de nuestro horror. Sabía que había algo allí que nos asustaba tanto a la hijastra de mi abuelo, mis hermanos y a mí. Algo en los árboles tan horripilante que en ese momento no lograba recordar del todo. No sé si alguna vez has sentido ese miedo que solo se siente cuando se es de niño. Un miedo que cuando ya eres adulto se te hace muy tonto, como cuando pasas corriendo por una casa que aseguraban que estaba embrujada. Así me sentía en ese momento. Estaba allí parado en la pequeña estancia que daba al patio. Miraba a lo lejos los árboles en el huerto de mi abuelo. El olor a guayaba inundaba la estancia. Me avergüenza decirlo, pero me detuve por unos minutos. Sentía miedo, como si por unos momentos hubiera sido presa de un ataque de pánico que me dejó inmóvil. Superé el ataque de pánico y caminé rumbo al patio. Al caminar, los sensores encendieron las luces solares. Al parecer, el viejo no había dejado de invertirle a su amado patio. Empujé el diablito por el camino de cantera. El abuelo era muy cuidadoso con su huerto. Caminé unos cuantos metros y recordé la imagen que vi en el espejo en el cuarto de Zoe. Se trataba de un fantasma, no como suelen describirlo las personas en sus historias. Era una imagen horrenda, piel muerta apretada por vendas. Y precisamente en ese momento que lo recordé, corrí empujando el diablito hasta llegar a la habitación contigua al taller de mi abuelo. Me sentí estúpido, sentía el corazón latir fuertemente. No sé por qué demonios me quedé, por qué no corrí en dirección opuesta. Pero no, allí estaba afuera de la habitación donde murió mi abuelo. Abrí la puerta de su alcoba. Esta aún mantenía los mismos cuadros religiosos que estaban cuando yo era niño. Uno era del Sagrado Corazón y el otro de San Judas Tadeo.
Vi las imágenes con la intención de sentirme protegido, pero estas, lejos de brindarme un sentimiento de seguridad, ocasionaban todo lo opuesto. Sentía miedo al verlas, me recordaban a Zoe, a quien muchas veces dejaban encerrada dentro. La habitación apestaba a humedad, tanto en ese momento como cuando era niño. Ese lugar siempre olía igual, y aunque hoy ya no contaba con muebles, por un momento casi logré verlos en el lugar exacto. Odiaba tanto esa habitación. Me quedé largo rato mirando al interior. Noté que el piso estaba tapizado de cadáveres de palomas y algunos cuantos aguzanados. De pronto, escuché un sonido que me hizo brincar. Era un sonido que venía de fuera, de los árboles para ser exactos, y me era familiar. El sonido de los árboles era como si alguien se paseara en sus ramas y no era el viento. Después escuché un sonido de un animal. No sabría cómo describirlo. Era algo parecido al sonido que hacen los monos en el zoológico. Toda mi vida pensé que ese sonido solo era parte de mi imaginación. Sin embargo, mis hermanos, Zoe y yo, lo escuchamos en más de una ocasión. Recuerdo que Zoe se ponía histérica cuando estando en el patio lo escuchábamos. En una ocasión, vi a Zoe con unas ojeras horribles. Era una niña de piel muy blanca, y esto lograba que cualquier marca se le notara exageradamente. Según nos comentó mi madre, mi abuelo la dejó encerrada en su cuarto donde yo me encontraba. Pensando en esto, casi lograba imaginar a Zoe llorando de desesperación. A pesar del miedo, sentí rabia al recordar al abuelo. En verdad, fue muy cruel con esa pobre niña. De pronto, el sonido desapareció. Me cuestioné acerca de que si lo que había escuchado afuera era real. Decidí pensar que quizá el sonido solo era parte de mis recuerdos y realmente no existía nada a que tenerle miedo. Así pues, ahora me encontraba ante la puerta, indeciso en seguir adelante. Pasaba el tiempo. Pensé en que entre más tiempo me tardara en sacar todo de allí, más se prolongaría mi miedo. Intenté convencerme de que nada ocurriría, que todo lo que estaba recordando solo era el reflejo de mi subconsciente ante las malas experiencias con mi abuelo, por lo que en un arrebato de valentía salí del cuarto. Afuera todo estaba tranquilo, las luces solares solo iluminaban por donde yo pasaba. Solo era cuestión de caminar unos cuantos metros más para llegar al taller de mi abuelo. Cuando llegué, la puerta se encontraba cerrada. Hice una rabieta. Pensé en regresarme, mas inmediatamente recordé que mi madre me dijo que el abuelo solía dejar un pedazo de soga escondida en una de las ventanas de la puerta. Esta soga estaba amarrada al otro extremo al pasador de la puerta. Así, al tirar de la soga, la puerta se abriría. No tardé nada en encontrarla. Allí estaba, asomándose por debajo de la ventanilla. Lo jalé y el seguro de la puerta cedió. No me di la fuerza, lo que ocasionó que ésta se estrellara contra la pared. Esto hizo que la lámina de la puerta bailara. Dentro estaba oscuro. Busqué un apagador en la pared, mas no encontré nada. Luego recordé que mi abuelo tenía un foco justo encima de su banco de trabajo. Era de esos que se encendían jalando una pequeña cadena. Tiré la cadena hacia abajo y se hizo la luz. Una vez que mis ojos se acostumbraron a la luz, miré que toda la herramienta estaba desordenada. Cosa rara, pues mi abuelo solía ser muy obsesivo con el orden de las cosas. Me puse a echar un vistazo en el lugar. Parecía como que alguien ya había estado allí antes de mí. Encontré un par de cajas de madera, las tomé y comencé a acomodar las llaves, destornilladores y demás herramientas de mano. Llené una caja y la subí al banco, tomé otra caja y repetí la misma acción. Cuando de pronto, la caja que coloqué en el banco salió volando, dejando toda la herramienta tirada. Esta acción hizo que me pusiera de pie. No tenía sentido que esto hubiera sucedido.
Si yo había colocado la caja al centro, pensé en que quizá me habría equivocado, así que volví a recoger todo, pero esta vez, en lugar de dejar la caja sobre el banco, la coloqué directamente en el diablito. Mi madre me había comentado que lo más valioso era una soldadora de microalambre, así que enseguida me puse a buscarla. No tardé en localizarla. Esta se encontraba en un rincón junto a una sierra de banco y una troqueladora para fabricar balas calibre 22. Esta última no era de mi abuelo, sino de un hermano suyo. Él era más simpático, a él le gustaba la cacería y las cosas de campamento. Tomé la soldadora y la puse encima de las cajas, después la sierra y ya estaba lleno el diablito. La troqueladora podía traerla en una mano. Levanté y empujé el diablito rumbo a la puerta, cuando comenzó a sonar mi celular. Saqué el teléfono de mi bolsa y vi que era un audio de mamá. Lo escuché en voz alta. Me decía que cargara también la herramienta que se encontraba detrás del banco. Alcé la mirada y vi que allí estaba un martillo roto, un mazo y algunas puntas para taladro. Guardé el teléfono. Creía que solo tendría que dar un viaje, y al ver el resto me obligaría a dar 2 vueltas. No quería volver, así que comencé a encimar toda la herramienta torpemente. Por suerte encontré una soga que, aunque era muy vieja, servía para amarrar toscamente la herramienta al diablito. Me disponía a salir cuando escuché un fuerte golpe en la puerta, la cual había cerrado después de encender la luz. El golpe hizo que la delgada lámina de la puerta bailara entre sus soldaduras. Esto ocasionó que los cristales que se encontraban en sus ventanillas se agrietaran. Me eché para atrás asustado por el sonido. Enseguida volví a escuchar el extraño sonido de los árboles. Ahora este se escuchaba muy cercano. Fuera lo que fuera que estuviera ocasionándolo, allí se encontraba tras la puerta. Con mucho miedo, tomé el mazo con ambas manos. La puerta seguía siendo golpeada. Los cristales de las ventanillas se hicieron añicos. Entonces, por una rendija, vi una mano extraña. En el momento no le encontré forma, pero haciendo memoria, me atrevo a comparar esa mano con la de un simio, solo que sin pelos y su piel sin pigmento. El miedo se apoderó de mí. Esa cosa que estaba afuera era inteligente, pues intentaba jalar la soga que abría la puerta. Tardé unos segundos en reaccionar, y cuando lo hice, le tiré un torpe golpe con el mazo. Este ser gritó con un tono nada humano, pero la criatura seguía intentando entrar y volvió a introducir la mano. Yo nuevamente le di con el mazo. Esta vez el grito se escuchó más fuerte. Después todo se quedó en silencio, y cuando pasó un largo rato, abrí la puerta, saqué el diablito y, muerto del miedo, lo empujé por todo el camino de cantera rumbo a la casa. Fue entonces cuando vi esa cosa, ese humanoide en los árboles. Su imagen me hizo recordar a lo que le temía de niño. Recordé nuevamente a mi abuelo encerrarnos en el patio. Después, habernos dicho en tono burlón que el chango de los árboles nos comería. Esa vez, mis hermanos y yo no dijimos nada. En cambio, Zoe lloraba desesperada mientras nos mostraba unas cicatrices horribles en sus brazos. Mi hermana le preguntó qué fue lo que le pasó. Ella respondió que fueron esos animales en los árboles. Al escuchar esto, yo les conté a mis hermanos que también vi algo en los árboles una vez, al igual que unos ojos en la rejilla del baño. Mi hermano menor contó algo similar. Mi hermana dijo que ella, al igual que nosotros, observó algo en el taller del abuelo. Esta vez no quisimos alejarnos de la estancia que daba al patio, pues escuchábamos ese maldito sonido entre los árboles. Ahora estaba esa cosa de nuevo mirándome desde los árboles. Solté la herramienta y corrí dentro de la casa, pero esa maldita criatura me cerró el paso, así que corrí en dirección opuesta hasta la habitación de mi abuelo. Cuando llegué a la puerta,
sentí un golpe en la cabeza. Todo se nubló y caí desmayado. Cuando recobré el sentido, no podía creer lo que veía en mis ojos. Parada ante mí estaba Zoe. Había cambiado mucho, aunque era inconfundible, pues pese a no haberla visto desde niños, no tardé en reconocerla. Ese lunar en la parte derecha de su cara y su sonrisa de niña no había cambiado nada. Intenté hablarle, pero solo se quedó en silencio frente a mí durante unos segundos. De pronto, su comportamiento se hizo errático. Parecía exagerar cada movimiento de su cuerpo. Además, su boca tomaba cierta forma extraña. Algo no andaba bien con esa chica. Por fortuna, comenzó a sonar mi teléfono. Aproveché para escabullirme de la habitación. Después contesté. Era mi hermana, me preguntaba que si estaba bien, que mi mamá le había dejado un mensaje para avisarle que aún no llegaba. Yo no sabía qué decirle. Le pedí ayuda y que vinieran rápido. De pronto, vi que Zoe estaba fuera de sí. Arrojaba los cuadros al suelo, los pisoteaba. Aparte, su cara era muy extraña, como si no pudiera mantener una forma. Era como si se moviera algo dentro de su piel. Sentí mucho miedo ante aquella imagen. Atranqué la puerta. Por suerte, y quién sabe con qué propósito, el abuelo había puesto un pestillo que cerraba desde afuera. Solo necesité colocarle un pedazo de varilla que encontré en el suelo. Casi de inmediato, escuché cómo aquella criatura comenzaba a golpear la puerta mientras emitía ese maldito sonido que tanto me aterraba. Era obvio que aquella cosa dentro no era Zoe. Corrí hasta tropezar con el diablito cargado con la herramienta. Rápidamente me levanté y continué corriendo. En los alrededores escuchaba el mismo maldito sonido, unido al crujir de las ramas de los árboles. Estaba desesperado. De niño, muchas veces vi lo mismo. Llegué a la estancia y, para mi mala suerte, me encontré con la puerta de cristal cerrada. Después metí mi mano al bolsillo. Según yo, nunca saqué las llaves de allí, pero no cargaba con la llave. Me giré en dirección a los árboles. De la estancia hacia ellos había una distancia considerable. No sería tan difícil que algo me tomara por sorpresa. A primera vista no había nada, solo ramas moviéndose con el viento. También el sonido se había detenido. Estuve unos minutos pensando cómo salir de allí. Las casas de los lados estaban totalmente deshabitadas desde hace años. Aparte, los muros eran muy altos y no había manera en la que pudiera trepar para salir de allí. Lo primero que se me ocurrió fue llamar a mi hermana para ver si ya venían. Le conté que me había quedado encerrado en el huerto. Ella me dijo que ya estaba a media hora de camino. Antes de colgarle, le pregunté si sabía algo sobre Zoe. Ella me dijo que no, que lo último que le dijo mi mamá era que se mudaron a Sinaloa. Cuando le colgué, noté que a mi teléfono solo le quedaba el 3% de batería. No duraría más de 5 minutos. Me quedé sentado en un escalón de la entrada a la estancia, siempre mirando hacia los árboles. De nuevo, un recuerdo vino a mi mente. Era que una vez de niños hubo una carne asada en ese huerto. Zoe no estaba entre los invitados porque mi abuelo la encerró en la habitación del fondo como castigo por no cumplir con sus deberes. Nosotros al principio no sabíamos que ella estaba encerrada, pues extrañamente jugamos con ella ese día dentro de la casa. Cuando le contamos a mamá, nos dijo que estábamos locos, que Zoe había estado encerrada en la habitación desde que llegamos. Nos llevó a verla y allí estaba la niña sentada en un rincón mirando un volumen de enciclopedia muy viejo. No quisimos contradecir a mamá, pero cuando volvimos a la cocina, la vimos de nuevo. Cuando le preguntamos por qué no salía al patio, nos dijo que mi abuelo se daría cuenta que desobedeció y la castigaría. Después nos contó que nos mostraría un lugar ya que no estuviera nadie en el huerto. Ese día ya no la volvimos a ver. Sin embargo, en otra ocasión, le preguntamos sobre cómo hizo para salirse del cuarto ese día sin que nadie se diera cuenta. Ella se puso nerviosa,
y nos dijo que en un momento salió de la habitación. Mis hermanos y yo nos quedamos sorprendidos y con un poco de miedo. Zoe no solía decir mentiras, y mucho menos a nosotros. Recordaba ese incidente cuando escuché ruidos al otro lado de la puerta. Caminé con la esperanza de que mi hermana ya hubiera llegado, aunque esto sería imposible, pues no habían pasado más de 5 minutos. Fue entonces cuando volví a ver esa cosa. Un ser humanoide blanquizco caminaba libremente por el pasillo que daba al resto de habitaciones. Asustado, intenté llamar a mi hermana, pero mi celular ya se había apagado por falta de batería. Sentí miedo solo de pensar que llegara mi hermana y ese ser la atacara. Lo único que se me ocurrió fue correr por el mazo, regresar y tirar los vidrios de la puerta. En cuanto me agaché a recoger la herramienta, escuché cómo golpeaban la puerta de la habitación donde había dejado a aquel ser encerrado. Corrí directamente a la puerta y comencé a golpearla torpemente. Ese fue mi grave error. El sonido atrajo la atención de ese ser, al cual no lo noté hasta que estuvo frente a mí tras el cristal de la puerta. Cuando lo vi, tuve una reacción muy estúpida. Dejé caer el mazo y me eché hacia atrás. Después me giré y corrí de vuelta al único lugar que quedaba seguro, el taller del abuelo. Pasé por el cuarto del abuelo. Este ya estaba abierto. ¿Quién sabe cómo le habrían hecho si yo atoré el pasador con un alambre? Obviamente no quise acercarme a averiguar qué había pasado con ese ser, así que me dirigí directamente hacia el taller. Sentía mucha preocupación, así que me puse a rezar tanto por mi seguridad como por la de mi hermana, a quien deseaba que no llegara a la casa. Me arrepentía de haberle llamado. Apenas pasaron unos minutos y volví a escuchar el sonido de ese ser afuera de la casa. Me estaba volviendo loco. Coloqué las palmas de mis manos en mi cara deseando que todo terminara. Después, escuché la voz de mi hermana llamándome desde la ventanilla del muro izquierdo. Me dirigí de inmediato hacia allá. Apenas me acerqué a la ventanilla, lo pude ver. Era de nuevo ese ser. Sus ojos lucían inyectados en sangre, mientras que el resto de su cara no existía. No logré ver ninguna nariz o boca. Esta cosa logró introducir una de sus manos entre las rejillas que formaban las protecciones de la ventana. Allí fue cuando vi el color de este ente. Probablemente no existía algo con que compararlo. Era algo parecido a las imágenes de órganos sin sangre que aparecen de repente por internet. Después comencé a sentir como si la mitad de mi cara se me paralizara. Enseguida escuché a aquella cosa hablar con el mismo tono que solía tener Zoe de niños. Yo no podía creer lo que estaba pasando y todo a mi alrededor se oscureció. Cuando desperté, tenía todo el cuerpo súper adolorido con la luz del sol entrando desde la ventana rota. Duré un largo rato confundido. Me costó unos minutos recordar la mayoría de los hechos que experimenté esa noche. Me puse de pie, caminé hasta la puerta, retiré el banco que tapaba la entrada. Con la luz del sol me sentía más seguro. Salí al patio. En cuanto me acordé de mi hermana, corrí por el patio hasta llegar a la estancia. La puerta seguía cerrada. Metí mi mano por un vidrio roto, jalé el seguro y abrí la puerta. Seguí caminando hasta llegar a la sala, donde inmediatamente encontré mis llaves, mas no había señal alguna de mi hermana. En verdad, deseaba que la noche anterior no alcanzara a llegar a buscarme. Tomé las llaves y al salir, vi el auto de mi hermano estacionarse de manera apresurada. No tardó en bajar del auto. De inmediato me reclamó por no contestar el teléfono. Le conté que me había quedado encerrado en el patio y mi celular se había quedado sin pila. También le dije que hablé con mi hermana, pero ella nunca llegó. Antes de que siguiera hablando, mi hermano me interrumpió. Me dijo que ella se puso enferma en la madrugada, que mi mamá estaba con ella en el hospital. Subimos a su auto, llegamos al hospital donde estaba mi hermana. Afortunadamente, cuando iba de salida, al parecer tuvo complicaciones con la diabetes que padece.
Me dirigí con mi madre para preguntarle si sabía si mi hermana había ido a buscarme la noche anterior, a lo que me respondió que sí. Ella miró mi mano derecha, la cual se veía asquerosa, con una costra llena de mugre y sangre seca. De inmediato le habló a una enfermera para que me atendiera. Pasé el resto del día en el hospital. Mi hermano llevó a nuestra hermana a su casa y mi madre se quedó conmigo. Le conté un poco de lo que experimenté en la casa del abuelo, tanto los recuerdos de niño como lo ocurrido esa noche. Ella al principio no me creyó. Sin embargo, después ella comenzó a contarme que mi abuelo llevaba algo de tiempo contando unas cosas similares, lo cual se le hacía muy extraño, ya que el abuelo era escéptico. Desde que Isa y Zoe se fueron de su casa, comenzó a contarle ciertas cosas que le ocurrían cada vez que estaba en esa casa. El abuelo le dijo que después de quedarse solo, dedicó todo su tiempo libre al huerto en el patio y que algunas veces, mientras realizaba estas labores, sobre todo de noche, escuchaba la voz de Zoe entre los árboles. Lo mismo le ocurría en su ventana cuando se iba a dormir. Supuestamente, mi abuelo le hablaba de que vio un par de veces a siluetas parecidas a personas en los árboles. La situación terminó siendo insoportable para él, a tal punto que según mi madre, él evitaba estar en la casa, incluso mantenía la idea de venderla. Yo abiertamente le pregunté a mi mamá si ella le creía a mi abuelo, a lo que mi madre no quiso responderme, solo me miró sin decir nada. Salimos del hospital, pedí un taxi para pasar por mi camioneta, mi madre me acompañaría. Llegamos a la casa de mi abuelo. Mi madre se empeñaba en que entráramos por la herramienta. Obviamente, le dije que yo no pensaba poner un pie en esa casa. Después de discutir un rato, le dije tajantemente que si ella lo deseaba, se podía quedar allí, pero que yo me iría directo a casa. Subió de mala gana a la camioneta y me ignoró todo el camino. Más tarde, me enteré de lo que le había pasado a mi hermana. Ella contó lo siguiente. Te llamé por teléfono estando afuera de la casa, pero la llamada caía directo a buzón. Al no obtener respuesta, me llené de valor y abrí la puerta. Dentro, todo estaba tal como lo dejamos. Comencé a llamarte a gritos, pero tú no me respondías. No deseaba caminar por el pasillo y mucho menos salir al patio. Así que esperaba escuchar tu voz. Todo el lugar estaba en un silencio total. Intentando controlar mi miedo, caminé 2 habitaciones, cuando comencé a escuchar el sonido, ese que escuchábamos en los árboles de niños. Me quedé paralizada del miedo. Cuando logré reaccionar, de la cocina, vi salir una cosa horrible. No puedo explicar su forma, sus extremidades eran largas, no tenía cara y era tan pálido como carne de pollo cruda. Sentí mucho miedo, corrí hasta la calle y azoté la puerta. Me subí al carro, comencé a sentirme muy mal, me dolía la cabeza y me hormigueaban las manos. Antes de arrancar el auto, le marqué a mi mamá. Cuando llegué, me puso una lanceta en el dedo y me llevó rápidamente al hospital. Cuando Citlali terminó su relato, yo les conté lo que sufrí esa noche, y después de unos segundos en silencio, mi hermano comenzó a hablar. Hay cosas que ustedes no saben porque no visitaban al abuelo, cosas que yo logré ver, pues yo sí seguí visitándolo de vez en cuando. El abuelo me prestó dinero en más de una ocasión. Sé que el viejo era de un carácter insoportable, pero era adinerado. Mi hermana y yo nos volteamos a ver sorprendidos. Según nosotros, nadie visitaba al abuelo. Enseguida, mi hermano siguió contando. Sé que quizá no me van a creer, pues todo lo que ustedes vivieron no se compara a cuánto yo vi los últimos años que visité al abuelo. Estoy casi seguro que esas cosas que salen en la noche también se esconden en los rincones más oscuros de la casa, como el día que jugamos con la falsa Zoe, quien estaba escondida en una habitación. Así muchas veces yo también vi a unos seres blancos sin cara escondidos en las habitaciones vacías. Esto se lo comentaba a mi abuelo. Él al principio se reía de mí.
Ya saben cómo era, todo lo tomaba siempre a burla. Sin embargo, en una ocasión que le ayudaba en su huerto, nos llegó la noche y vimos una de esas criaturas en los árboles. Eran demasiado extrañas, no nos atacaban, solo se quedaban allí en las copas. Como podrán imaginarse, yo no quería volver a la casa del abuelo, pero aunque me duela admitirlo, le debía mucho dinero. No podía negarme a ayudarle cada que me lo pedía. Incluso en más de una ocasión, mi abuelo intentó fotografiar con su celular a uno de esos seres en los árboles, y cada que lo intentaba, la imagen no reflejaba nada. No sé si esto tenga algo que ver con las fotos, pero después de que lo hizo, comenzó a contarme que escuchaba las voces de Isa y Zoe en el patio. Incluso me contó algo que me aterró, a tal punto de no querer volver, y afortunadamente fue cuando él ya no quiso estar en su casa. Resulta que una noche escuchó hablar a Isa justo afuera de su cuarto. Mi abuelo se hartó de las voces, tomó su escopeta y salió al patio. Fue cuando vio esa criatura hablando como Isa. Mi abuelo me dijo que esa cosa no tenía forma y que en cuanto lo vio se le echó encima. Él despertó al día siguiente, justo cuando el sol le calaba en la cara. Despertó sin ninguna herida, pero a partir de ese día comenzó a llamarle a mi mamá. Le decía que tenía muchas pesadillas y seguía viendo cosas, que ya no soportaba estar en esa casa, por lo que la pondría en venta. A mí, una de esas cosas me atacó, y fue la última vez que vi al abuelo. Recuerdo que me encargó que sacara unas llaves de su taller. Cuando abrí la puerta, una de esas cosas se me echó encima y me desmayé. Esta vez fue mi abuelo quien me despertó. Esas cosas no te atacaban físicamente, y aún así te hacían daño. Al igual que mi abuelo, desde esa ocasión no hay noche que no tenga pesadillas. Es como si algo de esas criaturas se quedara dentro de ti. Mi hermano finalizó su historia. Mi hermana y yo estábamos impactados con ella. La verdad, no sé qué serían esas criaturas. He buscado por internet sin encontrar imagen alguna que se les parezca. Vi algunos artículos sobre otra criatura que llaman los cambiaforma, pero en ningún lado aparece una imagen que se le asemeje a esos seres. Al día de hoy, la casa del abuelo se vendió. Por mi parte, he tenido horribles pesadillas, así como mi abuelo y mis hermanos. En verdad, espero que esto termine pronto y que estos seres nos dejen en paz. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.